Bienvenido nuevamente a este espacio Despertar. Quien te habla es Kenzie Antonio y estoy a mi lado está Carlos Antonio como siempre. Muy buenos días, una vez más aquí para darle continuidad a lo que ya comenzamos. Claro que sí. Como te habíamos hablado de cómo liberarte del sufrimiento a través del perdón, hoy queremos darte los pasos de cómo hacerlo. Cómo tú te liberas de ese sufrimiento, de ese impacto emocional que tú has estado teniendo a través de cualquier evento de tu vida. El evento lo conoces tú. Tú sabes lo que te ha pasado, que te ha dejado ese dolor tan desgarrante en tu interior y que se ha convertido en un sufrimiento en ti. ¿Por qué? Porque ha permanecido en el tiempo esa situación. ¿Y qué herramientas te estamos trayendo en el día de hoy? Kenzie, Es el perdón. a veces no tan desgarrante, a veces fue que no lo invitaron al cumpleaños. Y eso Claro. era una molestia. Te digo porque hay cosas a veces que son justificadas y dices, wow, sí. Pero hay otras que lo maximizan. Hay otras que tienes razón. se ahogan en un vaso de agua. Tienes razón. Puede ser algo impactante como la pérdida de alguien le quitó la vida a un familiar, una violación, una golpiza, cuantas cosas suceden, pero puede ser detalles como esos, como mencionaba Carlos. Una ofensa de no me miró, me ignoró. Hizo un cumpleaños y no me invitó, me pasó por el lado y no me saludó y ya por ahí se genera una falta de perdón. Claro. Por eso. Hay diferentes dimensiones en nuestra vida de la falta de perdón, pero el hecho, vamos a decir, sigue siendo el mismo. Sí. Una falta de perdón que de una forma u otra causa impacto en nuestro interior y que al fin y al cabo las consecuencias son nuestras, porque a veces las personas están como tan enfocadas en el hecho que se olvidan que ese hecho le está provocando dolor a ellos y le está provocando una situación en su interior a ellos y que necesitan liberarse. Y como hablábamos en el otro episodio, Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto de qué es vivir una vida espiritual genuina, nos muestra que Él, cuando estaba recibiendo ese maltrato, decidió y confesó que perdonaba y pedía que sean perdonados a aquellos que estaban haciéndole daño. Y es la forma que también tenemos que practicar nosotros. Porque también hay que decir sobre eso, lo que tú dices de Jesús, y es que Jesús sabía que todo eso era parte del propósito. Claro. Las agresiones son parte del propósito. Y ese es un punto sumamente importante, saber que cada evento de nuestra vida es parte del propósito. Por eso a Jesús no le era difícil perdonar, porque él sabía que todo esto tenía que acontecer para entonces él poder llegar al nivel mayor que llegó. Y es algo que nosotros a veces perdemos frecuentemente de vista. Claro, y ese es el punto, que Jesucristo estaba muy claro de que todo esto tenía que acontecer, pero nosotros no estamos claros muchas veces de que todo esto que nos pasa también es necesario que acontezca. Pero también, que si antes de entrar en los pasos, no estamos claros porque nosotros tenemos una dualidad. ¿En qué sentido? La dualidad, a mi juicio, es entre lo que establece los principios divinos y entre lo que un sistema, un mundo me quiere vender. Una vida de plena felicidad, de que todo me va a salir bien. Entonces, cuando entra estas dos vertientes, yo comienzo a perder el enfoque. Pero si nosotros siempre estuviéramos basados en lo que establece los principios del reino, yo creo que entendiéramos de cómo Jesús, que él iba confiado a su, como decía así, a su matadero, porque él sabía lo que iba a acontecer, estaba escrito, era necesario que todo esto aconteciera para que entonces viniera lo divino, lo perfecto, lo que él quería. Entonces eso es lo que nos diferencia a nosotros de Jesús, que no estamos claros de lo que queremos, ni sabemos bien todavía a veces hacia dónde que vamos. Sí, porque realmente la perspectiva del hombre es corta, es solamente limitada a este mundo, a este tiempo que comparado con la eternidad es pequeño y pensamos que todo termina aquí,
en este tiempo que tenemos. Pero cuando vemos la vida desde la perspectiva espiritual, nos damos cuenta que no, que esto es solamente un momento, un espacio de tiempo en el cual, en este espacio de tiempo, pues van a ocurrir diferentes situaciones, y todo es con el propósito de elevar nuestra conciencia, y todo es con el propósito de ser transformados, y todo es con el propósito de nosotros ser los seres espirituales que estamos llamados a ser. Pero asimismo nuestra mente se concentra tanto en lo humano, en lo natural, en lo que percibimos a nuestro alrededor, que nos olvidamos de lo otro. Y cuando nos olvidamos de lo otro, entonces donde empezamos a caer en esas prisiones mentales, prisiones internas. ¿Por qué? Porque no vemos más allá de la condición. Y cuando llega esas situaciones que nos llegan, algunas sencillas, pero que para nosotros internamente termina no siendo sencillas, y otras que realmente sí son impactantes, pero de igual manera estás llamado a liberarte de esa situación. Y de la forma como una de las herramientas que tenemos es a través del perdón, a través del perdón. Y como te estuvimos hablando la semana pasada, pues hoy queremos hablarte cómo tú puedes perdonar, porque sí, tienes que perdonar, tienes que tomar la decisión de perdonar. Ya hablamos de que no es un sentimiento, no puedes sentir a veces perdonar, pero es una decisión. Pero después que tú decides perdonar, ¿qué tú haces? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo perdono? Si yo quiero perdonar, pero ¿cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Pues queremos hablarte un poco de esos pasos que tú tienes que ir tomando para poder perdonar. Y quiero que sepas que no son pasos que vas a practicarlo una vez y lo vas a guardar y ya se acabó, sino que vas a tener que practicarlo siempre. Porque mientras estemos en este mundo, vamos a tener situaciones que enfrentar. Y hay un punto, Carlos, que tú mencionabas antes que continuemos con estos pasos, y es el tema de la felicidad. Y tenemos que aprender a diferenciar. La felicidad es un estado interno que de una forma u otra cultivamos y que podemos lograrlo. Lo que pasa es que la felicidad que nos plantean los esquemas, o vamos a decir esta estructura humana, no es la felicidad genuina, no es la felicidad plena que podemos experimentar independientemente de lo que esté pasando. Lo que pasa es que a mi juicio el concepto está mal empleado, porque por ejemplo, vamos a decir así, el sistema, el mundo habla de felicidad, pero Cristo habla de gozo, que trasciende a la felicidad. Porque ¿qué es lo que dice el sistema, el mundo? El mundo te dice que todo tiene que estar bien para tú ser feliz. Sin embargo, el gozo, es un concepto equivocado, donde voy. Sin embargo, el gozo te permite que tú puedes tener ciertas dificultades, cierta enfermedad, Dios guarde, ciertos niveles de escasez, Dios guarde, pero aún así tú sigues estando bien, aún así tú sigues, como lo dice el texto bíblico, aunque no haya vaca en los corrales, ni en la de su fruto. O sea, Habacuc me parece que habla de eso. O sea, es un concepto que, vamos a decir, se contraponen entre sí, entre la felicidad y entre el gozo. Y yo creo que mucha gente lo que está más pendiente de la felicidad que el gozo. Bien, y tiene que ver esos conceptos con lo que definen como felicidad. Uh-huh. Que la felicidad se cree que es estar todo tiempo alegre, uh-huh, la emoción alegre, y entender que no va a haber situaciones difíciles, que no va a haber retos que enfrentar, que no va a haber situaciones que superar. Y ese es el concepto inmaduro que tienen algunas personas de la felicidad. Pero la felicidad es tu sentirte bien, completo, satisfecho, gozoso, en paz. Abarca mucho. Exacto. El tema de la felicidad. Y no tiene que ver con las situaciones que te pasan, porque tú puedes estar en un estado de paz, de gozo, de bienestar interno, que es sinónimo de felicidad, y no tiene que ser que yo no tenga ninguna dificultad. Porque yo puedo, por ejemplo, estar dolida porque perdí a un familiar a quien amo y ya no va a estar conmigo, y puedo sentir ese dolor. Pero a la vez yo puedo sentir paz y bienestar de saber que la vida no terminó allí. Claro que no.
¿Entiendes? Entonces, cuando yo logro ver mi vida desde una perspectiva espiritual, yo entiendo, no terminó la vida de él ahí, simplemente pasó a otro mundo, si pudiéramos llamarle de esta manera. Entonces, todo esto nos da un enfoque, por eso es que es importante que podamos vivir la vida desde la espiritualidad, desde el enfoque espiritual, porque la vida se torna con completo sentido, aún el dolor se torna con completo sentido, aún la desgracia se toma con completo sentido, la oscuridad y lo feo, como quieras verlo, se torna con sentido cuando lo ves desde la espiritualidad. Y déjame decirte, Kenzie, que el tema de la espiritualidad se ha vuelto, vamos a decir así, de moda, porque hoy más que nunca las personas están entendiendo que si la parte espiritual no está bien, la otra no le van a estar. Claro. Porque me encontraron muchos amigos que quizás no profesan la fe como yo la profeso, sin embargo me han hablado de lo que es la espiritualidad, de lo que es sentir paz, de lo que él está bien consigo mismo y todo eso detalles y demás. Pero para ir hablando de los pasos, Kenzie, de lo que es para perdonar, uno de los primeros pasos es, Kenzie, es reconocer Claro. que tienes falta de perdón. Claro. Ese es el primer paso. El primer paso es reconocer que tienes falta de perdón y reconocer de que hay un sentimiento negativo cada vez que esa persona tú la ves o te ve expuesto ante cualquier evento. Claro. Reconocer que nosotros tenemos que perdonar, que tenemos que tomar la decisión, es el primer paso. Y es bueno saber hasta qué dimensión, Carlos, está esto acá afectando en mi vida. Porque hablaba en el día de ayer con alguien que hace unos 30 o 33 años tuvo una relación, que ella habla de esta relación y su rostro se entristece y se llena de lágrimas. 33 años. Y ella me decía, yo lo perdoné, yo lo confesé, yo lo llamé hasta para decirle que lo perdoné. Pero yo digo, tiene que verificar ahí, porque aunque tú dices y confesaste que lo perdonaste, hay cosas más profundas que tienes que trabajar. Porque si todavía tú hablas de este tema y tus ojos se llenan de lágrimas y hay dolor en tu corazón, aún el perdón no ha llegado a su completo plenitud, si pudiéramos llamarle así. Porque como le decía, el perdón empieza cuando tú decides perdonar, pero se completa cuando lo has logrado. Cuando lo has logrado, y parte de estos pasos que queremos hablarte. Reconoce que tienes que perdonar. Segundo, tienes que hacerlo. Tercero, reencuadrar ese evento, Carlos, porque muchas veces no logramos el perdón porque seguimos como viendo la situación de la misma manera, pero hay algo una y otra vez. Para que tú sigas desarrollando, regularmente, Kenzie, la falta de perdón afecta más al que la tiene. Por supuesto que sí, así es. A veces la otra persona está muy quitada de bulla y a veces no entiende muchas cosas o lo ve como algo... ¿Qué pasó en su vida? Exactamente, ¿qué pasó ya? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el que carga con esa falta de perdón debe ser el más preocupado por salir de esa situación, de perdonar, porque en el fondo es como una ancla que te va hundiendo, porque la otra persona podrá estar muy quitada de bulla. De hecho, a veces hasta le olvidó el evento. Sin embargo, que la falta de perdón, quien más afecta es a ti. A veces uno dice, no, yo no perdono a tal o cual persona, pero probablemente esa persona está quitada de bulla, Kenzie. O se le olvidó, o ya no se acuerda. Sin embargo, yo que tengo esa disputa con esa persona, digo, no voy a perdonar a fulano. Soy yo que me estoy afectando. Soy yo que tengo eso. Fulano probablemente está haciendo su vida y está viviendo como debe vivir. O sea, que lo que estamos diciendo es que la falta de perdón, reconocer que tengo falta de perdón a quien le está haciendo daño, es a mí. Claro. Más que a la otra persona. Y hacerme cargo del dolor que me dejó esa herida. Exacto. Porque a veces nosotros, decidimos perdonar, pero la herida está ahí. Uh-huh. El dolor continúa ahí. ¿Qué yo hago con este dolor? Yo tengo que trabajar este dolor. ¿Cómo yo voy a trabajar esa situación, este impacto en mí?
Y es algo importante entender que el perdonar no es una cualidad humana. Eso es algo que emana desde nuestro ser, desde la parte espiritual que hay en nosotros. Y esa parte espiritual obviamente tiene que estar conectada con su creador. Humanamente, tú no vas a tener la capacidad de perdonar. Si tú te aferras a lo humano, si tú te ves desde lo humano, tú no tendrás nunca la capacidad de perdonar. Cuando tú logras perdonar es cuando tú logras conectar con tu espiritualidad y desde tu ser poder hacerlo. Pero este impacto, esta situación o lo que te haya pasado deja esta herida en ti. Entonces tú tienes que trabajar esa herida. Y parte de tu trabajar esa herida es saber hasta dónde te afectó, hasta dónde ha profundizado esto, el impacto, porque es como si fuera un cáncer. Exacto. Que de repente va minando tanto en tu interior que tienes que empezar a trabajar todo esto interno. Y parte de lo que puedes hacer es reencuadrar la historia. Dime, ¿qué vino a enseñarme este evento? Exacto. ¿Por qué este hecho llegó a mí? ¿Qué me quiere decir Dios a través de esta situación? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Hay algo en lo cual Dios quiere trabajar en tu interior y elevarte. Siempre menciono mucho cuando hablo del tema del perdón a la escritora Joyce Meyer. Sí, la estadounidense. Exactamente, que ella fue violada por su papá desde que tenía uso de razón y pudo salir de ese tema de la violación cuando ya se casa, cuando se va de la casa desesperada con la situación. Y bueno, no fue una buena experiencia luego que sale, pero bien, lo que me quiero enfocar es que por ella tener esta experiencia tan dolorosa y difícil, hoy ella es una gran predicadora. Que si probablemente no hubiese pasado eso, no que no hubiese sido una gran predicadora, pero por otra vez hubiese estado, porque ese evento fue la que lo llevó a ese camino. Claro, y por eso es que te digo que te pregunte qué vino a enseñarme esta situación, porque cuando yo logro, donde yo le llamo trascender el evento, cuando tú logras transformar este evento que te ocurrió, ¿qué aprendizaje vino a traerme? ¿Qué me vino a decir esta experiencia difícil? ¿Cómo yo puedo lograr ir más allá de la situación? No quedarme ahí en wow, porque a mí, pero porque a ti, porque al otro, porque a todos nos pasa de todo, cualquier cosa nos puede pasar. A todos nos pasa. Y precisamente ese evento era justo para ti porque ese evento va a llevarte a la dimensión, a la altura, al conocimiento y a la conciencia que tú necesitas. Que tú necesitas despertar, que tú necesitas elevarte. No vino a ti para que tú te quedes atrapado, no vino a ti para que te quedes ahí sumergido, no vino a ti para enterrarte porque tú eres la más fea, el más feo, o el que tiene más mala suerte, o que todas las desdichas van contigo. No. Esas son ideas equivocadas que tenemos de la vida. Esas son creencias equivocadas que tenemos de la vida. Ese evento difícil vino a ti para elevarte. Ese evento vino a ti para crear en ti lo que tienes que crear en tu mente, en tu corazón y en tu ser, para que tú logres elevarte a la dimensión que tienes que elevarte en esta trayectoria que se llama vida o mundo. Kenzie, yo leí un libro hace mucho tiempo de un autor estadounidense llamado Rick Joyner, y ese autor estadounidense planteaba en su libro de que donde somos heridos, Kenzie, recibimos autoridad. Así es, el poder para poder. O sea, donde yo fui herido, la persona que, como bien le pasó a la pastora estadounidense, que tuvo esa situación con su padre, el que tuvo una infidelidad, o sea, donde yo soy herido, aprendo a perdonar, supero, entonces yo tengo. Sano mi dolor, mi cicatriz. Exacto, entonces ahora yo tengo autoridad sobre eso. O sea, ahora yo domino ese evento a la perfección. Y lo más importante de todo para mí es que puedo ayudar a otros a dominar ese evento.
y decirle, mira mi herida aquí donde yo la tengo. Yo te entiendo, te Yo comprendo, te entiendo yo a la sé. perfección. Exactamente. Por eso cuando yo veo a alguien que intenta poner un negocio y le está yendo mal, yo me identifico porque yo sé y le hablo y digo, mira, de hecho eso es lo que hago en mi trabajo, Kenzie. Yo salgo, recorro el país entero dando charlas sobre emprendimiento. ¿Quién mejor que yo para hablar de emprendimiento a jóvenes rurales de este país de escasos recursos? Yo que vengo de un ambiente rural, pero es porque yo tengo la experiencia y puedo transmitirla y siento que estoy ayudando a personas a que no cometan los errores que yo cometí. Entonces, quien decida perdonar, que no estés escuchando, que no esté viendo, puede tener mañana la autoridad para enseñar sobre eso, Kenzie, y para ayudar a otros sobre eso, que yo creo que es el gran propósito de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Claro. Y sobre todo, Carlos, que cuando tú en esa área de tu vida pudiste tener esa victoria, tú te haces más fuerte y puedes ser esa luz como tú hablabas, ser esa luz que alumbre a otros que estén pasando por la misma situación y saber que este evento debe causarte, cuando ya tú has logrado agotar los pasos, cuando ya tú has logrado poder reencuadrar la historia, saber que el que te hizo lo que te hizo es humano y tiene situaciones que resolver, tenlo por seguro. Ten por seguro que la situación que te haya pasado, esa persona tiene situaciones que resolver al igual que tú. Y que cuando nosotros podemos ver el otro punto de vista, que lo tratamos en el otro programa, nosotros aprendemos que así como nosotros hacemos, y que parte del plan perfecto de la humanidad es irnos elevando cada uno de nosotros a esa dimensión que Dios desea poder lograr. Pero que cuando tú logras hacer esto, tú puedes pasar al paso de la gratitud, donde yo puedo dar gracias. Yo digo que ahí es donde tú has logrado ya perdonar definitivamente. Cuando ese evento doloroso que pasó por tu vida, esa situación difícil que pasó por tu vida, tú puedes dar gracias por esto, entonces ya has completado el proceso del perdón. Porque ya provoca gratitud en ti. Ya tú dices, wow, gracias por esto que me sucedió. Fue doloroso, fue difícil. Lo recuerdo, pero no lo recuerdo ya con dolor. Lo recuerdo como algo que pasó por mi vida porque era necesario y ese evento me llevó hasta acá, hasta ahora donde yo estoy. Y era necesario, como decía Jesucristo, pasar por Samaria. Sí, Señor. Era necesario pasar por este evento. No significa que lo minimice, no significa que no pasó, no significa que no dolió, no significa que tú tienes que ponerlo en poco lo que te haya pasado. Significa que ese evento era necesario y tienes que aceptarlo como parte de tu vida y luego poder trascenderlo. Ya más adelante hablaremos del tema de la aceptación, que es importantísimo en nuestra vida para poder también poder experimentar una vida espiritual. Pero en el día de hoy quiero que entiendas que el perdón tienes que practicarlo a diario. Tienes que practicarlo en los pequeños detalles, ofensas, como en las grandes situaciones o impactos dolorosos. En una dimensión, en otra, el ejercicio de perdonar es necesario para nosotros poder vivir vida libre de sufrimiento. Me escucha bien, libre de sufrimiento, no de dolor, porque el dolor es parte de la vida. Sí, señor. Kenzie, yo podría decir algo breve de una situación de salud que tú más que nadie la conoces por el vínculo de hermano que tenemos. Y te puedo decir algo, entre muchas cosas que he aprendido, yo descubrí algo para mí que fue lo más interesante. Y parecería insignificante, pero para mí tiene mucho sentido y son mis barbas, Kenzie. Por ese proceso yo me tiré al abandono un poquito, dejé de afeitarme, mi barba me creció muchísimo, duré casi un mes y medio, 2. Y de repente le dije al barbero, haz algo con eso. Y mira lo que esa cosa, yo desconocí que yo tenía tantas barbas, porque yo tenía dudas sobre mi barba. Y decía, no, yo no tengo barba, me sale muy poca. Sin embargo, este proceso vino a decirme que yo siempre quise tener a la barba como la tengo. Y me di cuenta que siempre estuvieron ahí. Sin embargo, el proceso, después del proceso fue que yo me di cuenta de que yo podía tener...
podría ser insignificante, pero yo sé que hay cosas que tenemos ahí, pero que el proceso o el dolor no nos ha dicho que lo tenemos. Y yo creo que, como pudo parecer tonto, yo creo que así hay cosas de mucha importancia en el entorno de nosotros, que tiene que venir un golpe, boom, un proceso, asumirlo con valentía, con coraje, con fe, para tú poder ver entonces el resultado y el propósito. Porque se supone que nosotros creemos en Dios, y nuestro Dios no es un Dios que nos va a tirar al abandono ni que nos va a permitir cosas negativas. Así que yo creo que Dios ante todo tiene un propósito. Claro, se supone que el reto es que todos creamos en el Señor. Se supone, por eso dice. Y es el deseo, es el deseo de este espacio, que todos podamos tener una relación con el Señor. Hay algunos que no lo tienen, pero el deseo es que todos podamos tener una relación con Dios, porque de Él venimos y de Él tenemos que tener esa vinculación, ese adherimiento a Él para nosotros poder vivir una vida realmente significativa. Así que te doy las gracias por estar en sintonía. Importante, Carlos, antes de concluir, para poner en contexto a las personas, porque tú decías el proceso, él tuvo una situación de proceso de salud que lo llevó a descuidarse un poco. Sí, me descuidé. Entonces, en ese descuido le salió esa barba que él tanto quería. Algo simple para el que escucha, quizás por lo que tú estés pasando, pero para él con mucho sentido, como para cada uno de nosotros, el sentido de cosas sencillas tiene mucho significado para nosotros. Y lo importante es que cada quien es él y sus circunstancias. Y quiero que sepas algo, que con este pensamiento te voy a dejar, que todo lo que llega a ti, sea en tu niñez, sea en la adolescencia, sea en la juventud, sea en cualquier etapa de la vida, todo lo que llegue a ti es porque tú tienes la capacidad de enfrentarlo. Nunca piense que lo que llega a ti es demasiado. Nunca piense que sobrepasa tu capacidad. No, todo lo que llega a ti es porque tú eres capaz de enfrentarlo, y no solamente enfrentarlo, sino superarlo para trascenderlo. Así que te doy las gracias por estar en este espacio. Nos vemos en la próxima entrega el miércoles a las 9 de la mañana. Muchas bendiciones. Bye bye.